que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, ¿qué dice? Lean el 18. ¿Cómo dice? ¿Por qué me gusta ese? Porque es el que no se estudia casi. Es el que no se le da importancia. Y ese es como que dice el sello final de ese pasaje de la Biblia. Voy a explicar, a esto se le llama el fondo histórico del pasaje. El fondo histórico del pasaje es cuál fue la razón por la cual se escribió ese pasaje de la Biblia. Los hermanos de Tesalónica estaban quedando de luto. Había muchos hermanos que habían muerto y ellos creían que ellos estaban perdiendo la posibilidad de disfrutar la venida del Señor. Y les habían dicho también que Cristo ya había venido y que ellos tenían un problema serio. Había una dificultad ahí. Entonces, Pablo les está escribiendo a ellos para decirles que ellos no tienen que entristecerse como nosotros, que no tienen esperanza. Porque si habían creído que Jesús había resucitado, también tienen que darse cuenta que Cristo iba a venir otra vez por su pueblo. Por eso dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, alentados con estas palabras, los unos a los otros. Ya en este sentido, quiero hablarles de algunas señales. ¿Por qué creemos que Cristo pronto levantará su iglesia? Una de las señales es los diferentes cataclismos o las diferentes manifestaciones que han habido en la tierra, como hambres, pestes, guerras y terremotos. Eso es pavoroso. Y le digo, triste ver esas imágenes que está sucediendo en el país. Esas imágenes que le mandan a uno, esos audios que me han mandado algunos pastores que perdieron todo. Tenemos casi 30 pastores, 28 creo que perdieron todo. Los techos, las casas tapadas totalmente con el agua, lugares perdidos totalmente. Producto de todos estos acontecimientos. El que tiene mente bíblica sabe que esto va a suceder y que estas cosas son inevitables, que nadie las va a poder evitar. Sin embargo, la gente que no tiene a Dios está alarmada y asustada. La iglesia cristiana no, porque sabemos que estos acontecimientos tienen que suceder antes de que Cristo levante su iglesia, porque es una profecía. Y si ya hablamos de la pandemia que ha venido a lastimar los países del mundo, siempre han habido. Cada 100 años ha habido una pandemia. Cada 100 años ha habido una epidemia. Algunas han matado 60 millones, otras 40 millones, otras 50 millones y así sucesivamente. Hubo una pandemia que le llamaban la peste bubónica, que mató mucha gente. Una pandemia que le llamaban la gripe española. Otra la peste negra, que es la misma peste bubónica,
Y hubo una peste que llamaban la peste del baile. Era la epidemia del baile, que una mujer empezó a bailar en Italia sin música, bailando y bailando, y de ahí los vecinos empezaron a bailar, a bailar, a bailar, y de ahí, cuando menos acuerda, toda la aldea a bailar, de ahí toda la ciudad a bailar y bailar y bailar, y la gente bailaba y bailaba y bailaba, y empezó a morirse, empezó a quedar sin oxígeno de tanto bailar, y bailaban sin música. Esa fue una peste curiosa de las que han habido cada 100 años. Cada 100 años ha habido una peste a través de toda la historia. Jesús dijo esas palabras. Jesús dijo esas palabras. Pero ya esta ha sido más fuerte. Y hoy el mundo entero está de rodillas, porque esos acontecimientos iban a suceder. Estamos, hermano. La otra señal que es de considerarla, y esta es como la más fuerte, la que yo creo que es más fuerte. Es cierto que ha habido terremotos, pestes, hambre, guerras, es cierto todo eso. Pero Jesús habló en el discurso del capítulo 24 de Mateo, Marcos 13 y Lucas 17, que habrían falsos maestros y que habrían falsos profetas. Y Pedro en el capítulo 2, versículo 3 dijo que habrían falsos maestros y falsos profetas, también en el versículo 1 del capítulo 2. Y también en el capítulo 2, versículo 14 dijo que estos tendrían mucha avaricia y que tendrían los ojos llenos de adulterio. Estas citas bíblicas referentes a los falsos profetas, nosotros las estamos viendo. Hemos visto un cambio en la iglesia sustancial. Los que somos, como quien dice, de dos etapas del cristianismo, antes del 2000 y después del 2000. Hemos visto cómo la iglesia se descompuso, se deterioraron los principios bíblicos, de tal manera que hoy predican en muchas iglesias grandes falsos maestros, falsos profetas, que hacen mercadería de la gente con palabras prefabricadas, dice Pedro en el capítulo 2, eso quiere decir, utilizarán palabras fingidas. Entonces la predicación de hoy ya no es una predicación bíblica, sino que es una predicación personal. Ya no es una predicación que habla de Jesucristo, sino que está hablando de la persona. Es una predicación egocéntrica, habla de Él nada más. No es una predicación cristocéntrica que va a hablar de Cristo. La verdadera predicación lleva a los creyentes al Calvario. La verdadera predicación, todos los pasajes bíblicos tienen que ir al Calvario. Y la gente no va a admirar al predicador necesariamente porque solo es un instrumento, sino que la gente siempre va a admirar a Cristo y va a amar a Cristo. La verdadera predicación no es estar diciendo que los dólares hablan, porque los dólares no hablan ni hablarán tampoco. La verdadera predicación no es la cachetada ungida que dan unos ahora. La verdadera predicación no es el manguerazo ungido, el chicle ungido. La verdadera predicación no es sacarse el saco y tirarse a los hermanos y caen allá como piedras los hermanos. Esa no es una verdadera predicación. Todo eso es lo que hacen los falsos maestros, y estos falsos maestros se han amontonado, dice Pablo, y usa un término que se le aplica a las piedras. Note bien usted, porque solo las piedras se amontonan, los seres humanos no. Los seres humanos se agrupan, pero no se pueden amontonar, porque no podemos pararnos uno encima de otro. Pero Pablo dice que habrían maestros que se amontonarían, y la gente tendría picazón de oír, porque a la gente le gusta lo novedoso, a la gente le gusta lo falso, porque lo falso tiene fuerza, tiene la fuerza de tenazas de hierro, y lo verdadero tiene la fuerza de 2 plumas. Lo falso está dentro, lo verdadero está afuera. Lo verdadero necesita abrirse camino para poder penetrar. Lo falso no, porque automáticamente se engendra aquí, o ya está engendrado. Les pongo un ejemplo. ¿Qué es más fácil? ¿Memorizar un chisme o memorizar un versículo de la Biblia? Dígame qué es más fácil. Contésteme, ¿qué es más fácil? El chisme tiene una fuerza tremenda. Y se riega rápido. Un versículo de la Biblia no, dicen los hermanos. ¿De qué predicó anoche? Quedan, ¿qué? ¿De qué predicó? A saber, hermano. Yo no sé, hermano. Yo estaba cabeceando cuando estaban predicando.
Es impresionante el ser humano. Esa es estamos viviendo en el tiempo de la gran apostasía. Ayúdanos, Jesús. Estamos viviendo en el tiempo de la gran apostasía, y antes de que Cristo levante su iglesia, esto se tenía que dar. Algunos hasta predicadores se asustan, se asombran, se espantan. De seguro es que no ha leído la Biblia. Eso tiene que venir. Eso tenía que venir. Al contrario, antes de afligirse, la verdadera iglesia debería de alegrarse porque su redención está cerca. Aleluya. Antes de afligirse, debo de alegrarme porque mi redención está cerca. Entre más falsos maestros hayan, más me están diciendo: Cristo pronto levantará la iglesia. Eso dice Tesalonicenses capítulo 2. Habla del hombre de pecado. Habla de la apostasía que tiene que venir a este mundo a instaurarse. La palabra apostasía quiere decir estar en contra de algo, estar lejos y estar en contra de algo. Esa gente estuvo en la iglesia o creyó la doctrina que nosotros tenemos, ahora ya no creen. Eso es la apostasía según lo está marcando el apóstol Pablo. Los apóstatas son los que hablan hoy en contra de la fe. Son los que dicen que ya no solo Jesús salva, sino que hay otros medios de salvación. Son los que dicen que ya no existe el infierno porque Dios es demasiado bueno y no va a mandar a nadie al infierno. Son los que dicen que ya no hay pecado. Son los que dicen que ya no hay diablo porque ya lo andan adentro, ya no hay en otros lados, sino que lo andan adentro. Entonces una predicación falsa, y el 90% de la predicación es falsa, está secuestrada. Ya no creen en el ayuno. No, en nada, no, todo eso pasó de moda de orar. Ahora solo hay que decretar. ¿Para qué ayunar ya? Solo decretar. Ahora ya no hay que confesar los pecados, solo hay que decretar. Ahora hasta para saludar, ya la gente no le dice Dios le bendiga, hermano, porque lo oye muy pasado a la moda. Ahora es bendiciones. Ya le cortaron la palabra a Dios, la más esencial le cortaron. Y se quedó con bendiciones. A saber cuáles. Bueno, continuamos entonces aquí. Es la apostasía la que está instaurándose. Quiero explicar esto. Por eso les digo que pongan atención porque van a aprender algunas cosas interesantes. Todos estos países son occidentales. Aquí se está queriendo eliminar el cristianismo. Aquí. No, en todo el mundo que no es árabe. Se está queriendo eliminar el cristianismo. Y allá se está queriendo establecer el Islam. Allá se quiere establecer una religión y aquí se quiere eliminar una creencia. Porque hoy, humanamente hablando, todo lo tenemos en contra. Las leyes en contra de la iglesia. Biblias traducidas en contra de la iglesia. Predicadores en el púlpito en contra de la iglesia. ¿Y qué decir de los predicadores de la televisión? Y los hermanos les encanta oírlos. Qué triste lo que hemos caído. Es impresionante. Porque la gente viene de escuchar a un falso profeta 8 horas. Y de ahí viene a la iglesia una vez a la semana a escuchar media hora al pastor. Son cuántas horas tiene de haber escuchado aquel. Y los seres humanos tenemos influencia. Por eso no le preste los oídos a cualquiera. Amén. Tenemos influencia en los seres humanos. Ayúdanos, Jesús. A los que hemos llegado. Ajá. Antes, al pastor se le pedía permiso hasta para ver televisión. O qué programas podía ver. Y qué libros podía leer. Alaba. Y parece que estaba malo. Pero analizándolo bien, estaba bueno, fíjense. Sí, estaba bueno porque no podemos tener empachados a los hermanos. Ahora tenemos que desparasitarlos y quitarles todo lo de Cach Luna, lo de un señor que se llama Maldonado, que dice que Dios le dijo que dejara a la mujer y se casara con otra. Está bolo ese hombre, hombre. Es cierto, hermano, es cierto, Señor. Cristo pronto levantará la iglesia. Ahora cualquier atrevido dice de que Dios le dijo. Ajá. Sí. Es que Dios me dijo a mí, dice. Y ese es el sermón de ellos, Dios me dijo, porque esos haraganes no tienen tiempo para leer la Biblia, solo andan diciendo Dios me dijo y no saben lo que es que Dios le hable a uno. El otro día les expliqué yo qué quería decir eso a unos hermanos en un lugar.
Gloria a Jesús. Misericordia, Ten piedad, Padre. Señor. Un pastor allá dijo que Dios le habló. Y es un pastor formal. Toda la congregación se asustó cuando ese hombre dijo: hermano, Dios me habló. Le dijo: no, hermano, el pastor de nosotros no acostumbra a decir eso. Aunque Dios habla, porque Dios no es mudo. Yo creo que Dios habla. En su momento, ahora le voy a explicar qué quiere decir que Dios le habla. Dice que le dijo: Dios me habló, le dijo. Oiga, Dios me habló. Aleluya. Y toda la congregación asustada y le dijo: ahora les voy a decir qué fue lo que me dijo. Y dijeron: Dios a saber qué me dijo el hermano. Y dice que Dios le dijo a él, fulano de tal, le dijo: me caes mal, le dijo. Dios le dijo: me caes mal. ¿Por qué, Señor? Por ingreído, por orgulloso, porque crees que esta iglesia vos la hiciste con tus manos, porque crees que las almas a vos te pertenecen. Así que componete, le dijo. Y le dijo a todos los hermanos: Dios me habló. Ahora quieren ustedes que les hable Dios, le dijo. Porque la gente cree que Dios es un viejito barbón neneque. La gente cree que Dios, tienen un Dios imaginario, que Dios le va a estar hablando todo el día perdiendo su tiempo. Dios no pierde el tiempo con nadie. Amén, así es. Porque está ocupado dirigiendo la historia de la humanidad. Y hay unos que dicen que Dios les habló en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Y qué les dijo? Mi siervo eres tú. Y yo te amo. Y yo te he llamado. Empiezan a vivir de ilusiones novelescas. Empiezan a crear ideas. De seguro que comieron mucha yuca en la noche con ensalada y les hizo daño. Y ahora después en el púlpito Dios me habló. Mire, cuando Dios le habla, solo Dios habla dos cosas. Cuando usted está portando mal, le aseguro que lo va a reprender. Cierto, hermano. Sí, Señor. Y si usted está sufriendo, le aseguro que lo va a consolar. Pero si está sufriendo de verdad. Porque esa es otra cosa, que la gente todo es sufrimiento. La gente cree todo es sufrimiento. Sufrimiento es que el pastor no le dé la mano. Que el pastor no le haya hablado el día lunes porque no pudo venir el domingo. Sufrimiento es que aquí alguien haya predicado un sermón duro y le cayó. Y ese es el tremendo sufrimiento. ¿No quieren venir? Libértalo, Jesús. Está arriba, pastor, cierto. Le pasa como aquel hombre que todo era delicado, delicado como los tomates del mercado, delicado. No podía predicar uno porque ya se enojaba. Ay, Jesús. Entonces empezó a predicar un hermanito nuevo y él no quería casarse. Y empezó a predicar un hermano nuevo y había unas columnas como esas que hay ahí. Y el hermano se ponía ahí, ¿verdad? Y todo. Y dijo el hermanito nuevo: esos que no quieren casarse, dijo. Me cayó a mí y se fue. Allá lo fue a traer los diáconos, los policías de la iglesia a los 3 meses. Regresó. Y le tocó predicar a otro. Y se sentó en el otro lado. Y dijo: esos fornicarios que no quieren casarse, dijo. Y dijo: solo con 1000 han agarrado, me voy. Allá volvió a los 2 meses y había un predicador invitado. Y el movimiento que tenía no era este, ni ese, sino este. Y se estaba escondiendo en una columna y quedaba el predicador invitado: esos que no quieren casarse. Siempre le caía a él. Siempre le caía al hombre. Entonces hay gente que cree que sufrimiento es que le caiga un sermón. Le voy a describir qué es sufrimiento, que hoy se lo describí al hermano Ernie. Le voy a describir qué es sufrimiento. Sufrimiento es aquellos judíos italianos, 150 familias que montaron en un tren desde Italia hasta llevarlos a Polonia, al campo de concentración Auschwitz. Lo llevaron ahí. El tren iba a toda velocidad. No había comida, no había bebida, no había donde estar cómodo o en una zona de confort. Llegaron a Polonia de noche. A las mujeres las hicieron a un lado, a los hombres los hicieron a otro lado y a los niños los hicieron a otro lado. Y esas mujeres nunca volvieron a ver sus esposos.
Y esos esposos nunca volvieron a ver a sus mujeres. Y estos dos nunca volvieron a ver a sus hijos. Esos hombres, cuando llegaron, les quitaron los zapatos, que eran sus pertenencias. Les quitaron sus cadenas, sus relojes, sus anillos y sus carteras. Y les quitaron la ropa y los dejaron desnudos. Y los acostaron en unas pequeñas camas de madera con una sábana de 72 centímetros, y los acostaban a dos hombres hasta desconocidos. En la mañana les dieron una ropa blanco y negro con un número aquí. Les habían quitado la esposa, les habían quitado el país, les habían quitado el idioma porque se hablaba en alemán, y el que preguntaba algo les pegaban un garrotazo. Y a estos hombres les habían quitado también el nombre. Ya no tenían el mismo nombre, ya no tenían identidad. Y de ahí les ponían unos zapatos duros para ir a trabajar desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y la comida era un mandrugo de pan o un pedazo de pan y un poco de agua y una sopita mal hecha todos los días. Y de la gran hambre que tenían estos hombres, valoraban un pedacito de pan y lo escondían. Y estos hombres tomaban agua y estos hombres se hinchaban. En la tarde que iban, lo más doloroso de toda la tarde era quitarse los zapatos, y en la mañana volvérselos a poner. Ahora le pregunto a ustedes, ¿están sufriendo ustedes? Bueno, sufriendo voy a decir yo, que la hermana me dio una cena ahí, hermano, y me puso toda la vaca, fíjate, dejé la mitad. Toda la vaca me puso. Eso no es sufrimiento, el de nosotros. Lo de nosotros ha sido quejas. Quejas, no sufrimiento, sino quejas. ¿Cómo sufro yo en el evangelio? Y gordo, ¿cómo va a sufrir? Se baña con una ducha, ¿cómo va a sufrir? Sale y se monta en un carro 2020, ¿y cómo va a sufrir? Va a comer donde quiere, ¿y cómo va a sufrir? Va a la tienda y dice, voy para Macy's y no voy a ir a la iglesia el domingo, y dice que eso es sufrimiento. Dios que tenga misericordia. Ya dejó de sufrir entonces, ¿verdad? Cristo pronto viene, hermanos. La otra, todo está listo en el mundo para que Cristo levante a la iglesia. ¿Qué cosas? El poder político, el poder económico, el poder religioso y la geografía de Israel. Todo está listo. La economía está lista. El dinero que lo inventaron pastores, como tránsito de moneda, obviamente, unos persas lo inventaron. El dinero solo tiene 6 pasos. Número 1, el trueque. Alguien sembraba maíz y el otro frijoles. Número 2, la moneda. Número 3, los billetes. Número 4, los cheques. Número 5, las tarjetas de crédito o de débito. Y número 6, la marca en la frente o en la mano derecha. Y estamos en el último paso. Cuando Cristo levante la iglesia, viene el anticristo y va a sellar a los hombres y las mujeres que no quisieron adorar a Dios a las buenas. Van a tener que adorar a la bestia, al falso profeta y a los demonios a las malas. Mejor a las buenas. Como dice el pastor Samuel, mansitos y colaborando. Ay, Dios mío. Si quiere ir a predicar, dijo el profeta Samuel, quiere ir a predicar en barco o quiere predicar en ballena, como el desobediente de Jonás. Es como quiera. Y le dije yo, era ballena, sí, me dijo. Primero era pez, me dijo. Pero cuando se trabó a Jonás, es ballena, me dijo. Porque ya hay ballena, me dijo. Que la ve toda de Dios, me dijo. El poder económico está listo. Miren, hermano, yo he leído libros de esos en cantidad, y yo quisiera que, como pasarle esos libros a la gente y decirle, entiendan lo que estoy diciendo, porque no es una fantasía, aunque no me crean algunos. En el tiempo de Noé no le creyeron a Noé, y Noé haciendo aquella gran nave, aquella gran arca, y no le creían. Pobrecito Noé, está loco, está quedando loco Noé. Nunca ha llovido. Llovía de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Nunca había llovido.
Y hizo aquella gran arca, y atención, no la hizo para los animales, la había hecho para los seres humanos. Pero como Dios sabía que los animales no, que los seres humanos no iban a entrar, entraron los animales. Y los burros fueron los primeros, creo que llegaron. Los seres humanos somos complicados, hermano. Todo está listo, económicamente hablando. Por eso ustedes hacen sus transacciones en línea. Por eso se paga en línea, porque es el último paso que habrá sobre el dinero. De ahí quedará todo fiscalizado y confiscado por los gobiernos. Y aquellos que dicen yo tengo tal cosa, ni saben que va a ser de la bestia. Yo tengo tal cosa y no saben que va a ser de la bestia, porque todo eso pasará al gobierno. Porque la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 16, nadie podrá comprar ni vender, solo aquel que tiene el sello y la marca de la bestia, y el número es 666. Y todo está listo tecnológicamente hablando para ponerle a la gente el microchip. Todo está listo para sellar la gente en la frente y a mano derecha. La mano derecha porque es la donde se mantiene la temperatura, y la frente es porque es el hueso más duro que hay. Y todo está listo. Vive Cristo, aleluya. Todo está listo para que Cristo levante la iglesia. Y esto no es meterle miedo a la gente. El cristiano no puede tener miedo. El cristiano tiene que andar lejos del miedo. Nosotros no podemos tener miedo. No. ¿Yo por qué voy a tener miedo? Si solo me voy a morir una vez, no me voy a morir 2 veces. ¿Y por qué tiene miedo usted si usted se muere todos los días en la noche? A las 10 de la noche se duerme y se levanta a las 6 de la mañana. Usted se murió y ni cuenta de Dios. Yo cuando estoy acostándome ahí y me acuerdo de eso, digo, Señor, ya me voy a morir ahorita, me muero. Y en la mañana resucité, gracias Señor, porque volví a levantarme. Y aquí todos se mueren y la gente le tiene miedo a la muerte. Y yo observo a la gente, digo, cómo la gente le tiene miedo a la muerte, y usted se muere todos los días. Y se muere con nosotros con la boca abierta, pero se muere. Muy rápido. Vamos, Cristo. Hablando del dinero, que habría muchas cosas que decir, pero claro, yo hubiese querido hacerlo más detenidamente, pero no puedo por los espacios. Hablemos del asunto religioso. Aunque usted no crea, los cristianos falsos serán los encargados de entregarle el poder al anticristo para que gobierne el mundo. Los cristianos falsos. Y todo eso está listo con el ecumenismo, donde albergan todas las religiones del mundo contrarias al cristianismo, y todo eso está listo tras bambalinas, debajo de la superficie. Aquello que nosotros no miramos, aquellas reuniones que nosotros no contemplamos, se están llevando a cabo ahorita a gran velocidad. Increíble. Poder económico, poder religioso, poder político. Los presidentes del mundo, dicen ellos, desde el año 1960, y eso lo dijo también el secretario de la ONU, necesitamos un hombre que venga del cielo o del infierno, pero que nos ayude a salir de este pantano económico. Venga de Dios o venga del diablo, dijeron ellos, lo recibiremos con los brazos abiertos. ¿Qué les parece? En la política todo está listo para que los 193 países se unan y pongan a un solo hombre. Las 10 naciones que habla la Biblia, los 10 cuernos, están listos para poner el cuerno pequeño que habla Apocalipsis 13:1, que sale del mar, o Daniel capítulo 2 o Daniel capítulo 7, y van a poner a un solo hombre que gobierne este mundo. En esta pandemia hay presidentes que han dicho cosas incorrectas. ¿Usted cree que las dicen a propósito? Esa gente sabe lo que dice. Mira que esa gente tiene asesores y todo lo demás. Bueno. Poder geográfico. En Israel todo está listo. Las vestiduras de los sacerdotes están listas para servir en el templo. Los materiales del templo están listos ahí. Descubrieron recientemente el aceite de la unción en los altos del Golán, en una parte de Israel que le ganó a Siria en la batalla de los 6 días. Están listos los sacerdotes, están listas las vaquillas rojas, y aquí en Estados Unidos están listas esas vaquillas también. Está listo
la moneda que va a circular en ese tiempo. Está listo el valle de Armagedón para la batalla que va a haber ahí, que dice Apocalipsis que habrán 200 soldados. Y China tiene 285 millones de soldados. Y ahí habrán 200 millones de soldados peleando contra Cristo. Y dijo el primer ministro de China que tenían para una guerra listo 200 millones de soldados y 85 los iban a dejar para la reserva. Y ahí caben 200 millones de soldados. Profecía perfecta. Jesús no desilusiona al ser humano. Cristo es alguien perfecto. Tengo 10 minutos para algunas preguntas que tengan ustedes. Vamos a ver si alguien quiere preguntar. 10 minutos. ¿Alguna pregunta? De la venida de Cristo. No me va a preguntar de la suegra, de la venida de Cristo me va a preguntar. De otra cosa no me va a preguntar. Vamos a ver, hermano. Pastor, una pregunta. Respecto al rapto. Sí. Porque muchas personas dicen que el rapto va a ser antes de la tribulación y muchos dicen que va a ser después. Sí. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Bueno, ¿cuál es su nombre, hermano? Jorge Pérez, para servir. El hermano Jorge, quiero decirle que como esta es una materia, que cada cosa de lo que hablé yo es un tema. Es un tema. Yo lo estoy diciendo así, en resumen, a grandes rasgos. Se lo voy a definir así. Apocalipsis 3:10. Dice Apocalipsis 3:10 y el versículo 11: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré atención, por eso cuando lee la Biblia uno tiene que leerla despacio, aunque este mundo va a toda velocidad, pero hay que leerla despacio. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. De la hora de la prueba. Para probar a los que moran en la tierra. Entonces, Apocalipsis 3, todos los 21 capítulos del Apocalipsis nos dicen que eso va a ser antes, porque el primer capítulo es la revelación de Juan, el 2 y el 3 el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, que conlleva ahí la historia de la iglesia a través de todos los tiempos y el estado espiritual de los creyentes. La iglesia de Éfeso del año 30 al año 100 después de Cristo, la iglesia que perdió el primer amor. La iglesia de Esmirna, que fue la triturada por el Estado del año 300 del año 100 al año 300. La iglesia de Pérgamo, que fue la que se casó con el Estado, antes era perseguida, ahora era protegida, del año 300 al año 550 aproximadamente. De ahí la iglesia de Tiatira, del año 550 al año 1500, a la época de los reformadores. De ahí la iglesia de Sardes, que así se dice, del año 1500 al año 1750. De ahí la iglesia de Filadelfia, del año 1750 al año 1925. Estados Unidos mandó los grandes predicadores, porque esa es la iglesia fiel. Y de ahí la iglesia de Laodicea, del año 1925 hasta el tiempo de hoy, que es la iglesia mundana, perversa, autosuficiente, miserable, ciega, desnuda, que es la que se queda. Es la iglesia falsa, porque hay dos iglesias, la iglesia que se va y la iglesia que se queda. Entonces, yo sé que es difícil procesar todo esto, pero algo se nos va a quedar. O por lo menos está grabado y ahí lo puedes pedir después. Es lo siguiente. El capítulo 4 sube acá. Eso nosotros creemos que representa el levantamiento de la iglesia. En el 5 Juan llora porque los rollos no se pueden abrir, porque esos rollos representan la historia del mundo entero. Y Cristo es el único digno que abre los rollos. Y en el 6 aparecen los juicios de las copas, del sello de la ira de Dios. Hasta el 8. Del 8 al 12 aproximadamente están las 7 copas, las 7 trompetas de la ira de Dios. De ahí aparece la bestia en el capítulo 13. En el 12 la mujer persigue a Israel, el dragón. Y de ahí en el 14 los 144,000 sellados del tribu de Israel que van a andar predicando en todo el mundo. Y después cuando llegamos al capítulo 16 encontramos el juicio de las 7
de las 7 copas de la ira de Dios. En el 17 la destrucción de Babilonia comercial, y en el 18 Babilonia religiosa, y en el 19 aparece la iglesia. Ahí está la clave, o sea, entender la cronología del libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la iglesia desaparece en el capítulo 4 y aparece en el capítulo 19 cuando dice, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que se cumplieron las bodas del Cordero. Porque aquí habrá gran tribulación. Y la palabra gran tribulación quiere decir día de ira, día de angustia, día de dolor, día de llanto, día de muerte, de tinieblas. En el 19 Cristo viene con su iglesia después que han pasado 7 años. 7 años allá de placer y 7 años aquí de dolor. 7 años allá de disfrutarla a todo dar. Y 7 años aquí de estar viendo tempestad, muerte, dolor y angustia. Entonces cada quien escoge a dónde quiere estar. Si allá o acá, no hay ningún problema. Y en el 20 empieza el milenio y el 21, 22 la vida eterna. Que como les vuelvo a reiterar, hermanos, todos estos son temas uno por uno. Sería uno por uno, pero lo estoy dando hacia de rasgo. Entonces vuelvo a Apocalipsis 3:10. La iglesia no mora en la tierra. Nosotros somos peregrinos. Los moradores son aquellos que tienen su residencia fija aquí. Son aquellos que comen hoy como que se van a morir mañana. Y edifican como que no se van a morir nunca. Así vive el ser humano moderno. El ser humano moderno. Entonces, para probar a quienes, no a la iglesia. La iglesia ya ha sido probada. A través de todo este tiempo ha sido probada. Es para probar a los pecadores que desafiaron a Dios, que nunca quisieron tener nada con Dios. Entonces el consejo para la iglesia en el 11, retén lo que tienes, he aquí vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Eso es la Biblia. La iglesia desaparece antes por la naturaleza de la semana, que es la misma semana que Daniel habló en el capítulo 9, la 70ª semana de Daniel, que son 7 años de gran tribulación aquí en la tierra. La iglesia no puede pasar la gran tribulación, porque la gran tribulación es para darle una segunda oportunidad a Israel, no a nosotros, sino a los judíos. ¿Alguna otra preguntita ahí para terminar? Sí, bueno, la iglesia del Señor no puede pasar la tribulación, la gran tribulación, no la puede pasar. La una es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Claro, claro. Y Cristo no puede estar sujeto. Así es, jamás. Y el anticristo no puede gobernar la iglesia. Porque como la gente se deja llevar más por la curiosidad que por la Biblia. Hermano, ¿y quién va a ser el anticristo? Bueno, si quiere quédese para que lo conozcan. Es que la gente vive de curiosidades. Nosotros el cristianismo... Andan investigando cómo les van a mochar la cabeza, dónde van a correr, qué van a vender a sus hijos. A mí que me interesa si yo no quiero pasar eso, muchachos. Aquí hoy terminando, hermano. Fiel a mi estilo. He tratado de fiel a mi estilo. No ha ido mal, pero he tratado de ser fiel a mi estilo. Cristo pronto levantará la iglesia. Hay muchas razones. Nosotros tenemos muchas razones. La diferencia entre Israel y la iglesia. La diferencia entre lo que es el rapto de la iglesia y la venida, que es en 2 etapas. Así como la primera venida fue en 2 etapas, la segunda venida será en 2 etapas. El asunto de la apostasía. El asunto del silencio en las cartas. En algunas cartas acerca de lo que es el levantamiento de la iglesia. Los problemas que han habido en el mundo. O sea, hay muchos pasajes de la Biblia que en resumen les digo a ustedes, Cristo levantará la iglesia. Así es. En cualquier momento levanta la iglesia, porque el mismo Pablo creía en eso hace 2000 años. Él decía, los que estemos vivos. Imagínense usted, hace 2000 años, ¿cuánto ha pasado? Hace 2000 años Pablo dijo eso. Así que hermanos, aquí termino. Quiero agradecerle al Señor y al pastor Lemos que me dio la oportunidad y disculparme con él públicamente. Ya lo hice privado. Teníamos toda la intención de estar aquí el lunes en una conferencia de matrimonio, pero la vamos a guardar ahí cuando Dios nos dé la oportunidad.
porque vamos para Nueva York con el hermano Hermi Padilla y vamos a ir vía terrestre, porque no podemos ir en avión por algunas circunstancias en el aeropuerto y todo lo demás, algunas restricciones que hay. Entonces me disculpo con ustedes, pero la he pasado bien, ha sido una bendición. Ayúdenos a orar, hermanos. Yo voy para Honduras el 18, si Dios quiere, no sé qué cuadro me voy a encontrar ahí. Está bien difícil en todo aspecto la situación. Solo Dios puede ayudarnos. O sea, estoy decidido que solo Dios puede ayudarnos porque perdimos muchas iglesias, muchas casas pastorales, muchos pastores quedaron literalmente sin nada, sin sus libros. 2 me dijeron a mí y me llamó la atención eso, porque lo primero que me dijeron es: hermano, fíjense que perdí mis libros. Otro me dijo: acaba de pagar una computadora, me dice, y la perdí, me dice. Y son pastores luchadores. O sea, nosotros pastoramos iglesias humildes, no iglesias pomposas, iglesias sencillas. Nuestros predicadores son de aldea, de montaña y poquitos de ciudad, que luchamos cada día para que esto avance. Solo tenemos la intención de que esto avance y nadie quiere enriquecerse aquí, solo que esto avance. Amén, amén. Hermano, ¿tenía alguna opinión, hermano? Sobre el microchip. Sí. Del microchip que supuestamente ya va a empezar a correr según, o ya está corriendo. Para introducir el microchip a la persona tiene que primero negar a Jesucristo, ¿verdad que sí? O negar a Jesucristo o adorar a la bestia. Correcto. Antes de Antes de eso, porque ya le quieren invadir la privacidad. La privacidad es metérselo en su piel. Sin embargo, eso Apocalipsis habla que será a mitad de la gran tribulación. Cuando pasen los primeros 3 años y medio, el falso profeta, que es el jefe de campaña del anticristo, será el encargado de hacer eso. Entonces nosotros no podemos vivir con temores innecesarios. Porque hay gente que vive con temores innecesarios. Hay gente que vive con temores innecesarios que dice: hermanos, a ver si me lo van a poner a mí ya. Dice: ya saber, hermanos, me lo van a poner. Hay temores innecesarios. Ya está la tribulación, ya le llegó. Sí, hay temores innecesarios. Es que hay gente que tiene una fe, hay gente que tiene una fe para lo malo. Si así la tuvieran para lo bueno, hermanos, sería maravilloso. Mire, cuando dicen que anuncian que va a venir un asteroide, tienen una gran fe que les va a caer a ellos y en la mollera. Y les va a caer aquí en la mollera. O sea, tienen una gran fe. Tienen una gran fe. Son tremendos para tener. Bueno, ahí termino yo, hermano. Porque yo creo que ya unos que ya se fueron. Entonces, así que les decía, hermanos, ayúdenos a orar, porque queremos hacer un proyecto con los hermanos. Tal vez el hermano Lemos nos acompañe en el proyecto de conseguir algunas camas a algunos pastores en su momento, planificarlo bien, ¿verdad? El hermano Hermi queda con la tarea ahí, y él sabe si lo invita a la bendición, ¿verdad? Queremos conseguir unas camas a esos pastores. Nosotros nos acostumbramos a esto. Nunca yo he venido años aquí, yo nunca he pedido ofrenda. Nunca, ¿no? Porque no es así, pues. Pero en esta vez sí me estoy como doblando a eso por la necesidad que hay de pastores, de esposas de pastores, de hijos de pastores que quedaron sin nada, literalmente. Pero Dios tendrá que ayudarnos, porque si Dios permite que pasemos por ahí, de seguro es que van a estrenar cama nueva, ropa nueva. O sea, Dios sabe lo que va a hacer, porque a veces uno se queja y Dios dice: si supieras, muchacho, que te quité esa cama que no te servía para darte una nueva, solo entendeme. A veces no entendemos a Dios, pero bueno, eso sabrá Dios, hará lo que tiene que hacer en su momento. Así que si se puede hacer algo, nosotros vamos a tener la anuencia de recibir, les vamos a dar algún número de cuenta de las personas para que la ayuda vaya al lugar final, si se puede. Si no, no hay ningún problema. Ha sido una bendición haber estado con ustedes. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. El pastor Lemos queda con todos nosotros.